Que la paz y las bendiciones de Dios estén contigo en este nuevo amanecer. Hay algo muy especial en el primer momento de un nuevo día, cuando la luz comienza a entrar por la ventana, cuando el mundo aún está bastante silencioso y cuando muchas personas todavía están dormidas. Hay un recordatorio muy suave que Dios nos envía diciendo que la vida continúa y que tu historia aún no ha terminado, que Dios todavía está escribiendo el próximo capítulo de tu vida. Quizás esta mañana despertaste con un corazón ligero, pero también es posible que hayas despertado con una mente llena de pensamientos y llevando preocupaciones que nadie a tu alrededor realmente entiende. Hay personas que entran en un nuevo día con alegría, pero también hay personas que entran en un nuevo día con una sensación muy difícil de describir, como si su corazón estuviera cargando una mochila invisible llena de preocupaciones, presión y preguntas sin respuesta. Tal vez estás pensando en las facturas que debes pagar, o estás preocupado por tus hijos, o estás pidiendo un milagro por la salud de alguien a quien amas. Y también puede ser que simplemente te sientas cansado después de mucho tiempo intentando, pero parece que las cosas todavía no han cambiado de la manera que esperabas. Cuando una persona lleva tantos pensamientos al entrar en un nuevo día, la mañana a veces ya no se siente como el comienzo de la esperanza, sino más bien como la continuación de las cargas de ayer. Si esta mañana te sientes así, quiero que escuches esto con mucha atención. No como un sermón y tampoco como un consejo, sino como si fuera un susurro muy suave del cielo especialmente para ti. Porque en la Biblia hay una frase muy conocida, pero cada vez que la volvemos a leer, esa frase sigue teniendo un poder muy especial. Esa frase se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde Dios dice que Él conoce muy bien los planes que tiene para nosotros y que no son planes de calamidad, sino planes de paz, planes preparados para darnos un futuro y una esperanza. Cuando nos detenemos a pensar en esa promesa, nos damos cuenta de que Dios no dice que Él adivina tu futuro y tampoco dice que Él espera que todo vaya bien para ti, sino que dice algo mucho más seguro, que Él sabe, Él conoce tu camino. Conoce las lágrimas que has derramado cuando nadie te veía. Y también conoce las oraciones que susurraste en la noche cuando todos a tu alrededor ya estaban dormidos. Lo que hace que esa promesa sea tan especial es que Dios no solo conoce lo que está sucediendo en tu vida, sino que también está preparando cosas buenas para tu futuro, incluso cuando todavía no puedes ver ninguna señal de ello. A veces leemos versículos bíblicos como este y pensamos que son solo palabras escritas hace muchos siglos. Pero cuando escuchamos con el corazón, comenzamos a darnos cuenta de que esas palabras son como una carta. Es una carta enviada desde el cielo. Y esa carta parece estar escrita con tu nombre en ella. Una carta que dice que Dios no te ha olvidado, que Él todavía te está guiando. Y que incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo en tu vida, Él sigue preparando cosas buenas para tu futuro. En muchos momentos de la vida podemos sentir que todas las puertas se están cerrando, pero Dios no mira tu vida de esa manera. Porque donde nosotros vemos una pared, Él ve una puerta. Donde nosotros vemos un retraso, Él ve preparación. Y donde nosotros pensamos que todo ha terminado, Él ve un nuevo comienzo. Hay una imagen muy hermosa en la vida que podemos usar para entender esto con mayor claridad. Y es la imagen de un agricultor que siembra semillas en el campo. Cuando el agricultor siembra las semillas en la tierra, si vuelves a ese campo al día siguiente, no verás ningún cambio, porque la tierra se ve exactamente igual que antes. Sin embargo, el hecho de que no veas ningún cambio no significa que nada esté ocurriendo, porque debajo de esa tierra un proceso ya ha comenzado. La semilla se está abriendo. Las raíces están empezando a crecer hacia el interior de la tierra. Y una nueva vida se está formando en silencio, aunque nadie pueda verla con los ojos. Nuestra vida a veces también es así. Porque hay estaciones en la vida en las que miramos alrededor y pensamos que nada está cambiando. Pero en realidad Dios está trabajando en lugares que nosotros no podemos ver. Tal vez en este momento estás en una temporada de silencio. Una temporada en la que parece que todo no se mueve de la manera que esperabas. Pero ese silencio no es abandono, sino que puede ser precisamente la preparación para algo que ni siquiera puedes imaginar. Por eso,
Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero lleno de significado. Si estás escuchando esta oración, escribe en la sección de comentarios la frase paz en Cristo, que significa Hoa Bin Trong Don Christ. Porque cuando escribes esas palabras estás declarando que eliges confiar en la paz que Dios te da, incluso cuando las circunstancias a tu alrededor todavía no han cambiado. Si quieres, también puedes escribir otra frase: confío en los planes de Dios para mi vida. ¿Qué significa? Tôi tin vào kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Porque cuando dices eso, estás recordándole a tu mente que tu futuro no está en manos de la preocupación, sino en manos de Dios. Ahora, si puedes, tómate un momento para respirar profundamente y permite que tu mente se aleje por un instante de las listas de cosas que debes hacer, de las llamadas que debes responder y de los problemas que te esperan hoy. Porque en solo unos segundos puedes permitir que tu corazón se calme para entrar en un momento muy especial. El momento de la oración. Señor amado, esta mañana vengo ante ti con un corazón humilde y reconozco que hay muchas cosas en la vida que no comprendo completamente. Que hay puertas que se han cerrado delante de mí y caminos en los que no sé cómo seguir avanzando. Sin embargo, esta mañana elijo creer en lo que tú has prometido y creo que tus planes para mí son más grandes que cualquier cosa que pueda imaginar. Por eso, Señor, pongo en tus manos todos mis pensamientos, pongo en tus manos los miedos que he llevado durante muchos días, muchos meses e incluso muchos años. Y te pido que toques mi mente para ayudarme a soltar los pensamientos que me hacen creer que mi vida está limitada. Libérame de la mentalidad de escasez y de los pensamientos que solo ven problemas y no ven tu poder. Porque hoy te pido que renueves mi mente y me enseñes a mirar la vida con los ojos de la fe en lugar de mirar solo lo que está delante de mí. Enséñame a pensar como un hijo del rey. Ayúdame a ver oportunidades incluso cuando otros solo ven puertas cerradas. Y ayúdame a recordar que a veces el retraso no es un rechazo, sino una preparación para una bendición mayor. Señor, si hoy pones en mi corazón semillas de esperanza, de visión y de abundancia, ayúdame a cuidar esas semillas con fe. No para que yo viva en la avaricia, sino para que cuando tú me bendigas, yo pueda convertirme en una bendición para otros. Creo que mi mente es como una tierra. Y esta mañana te permito sembrar en ella nuevas semillas. Semillas de esperanza, semillas de paz y semillas de futuro. Creo que un día, cuando mire hacia atrás en mi camino, me daré cuenta de que incluso en los momentos en los que pensé que nada estaba ocurriendo, tú ya estabas preparando en silencio cosas grandes para mi vida. Después de que acabamos de elevar a Dios la primera oración de la mañana, hay algo muy importante que necesitamos entender con claridad, y es que muchas veces lo que nos hace sentir alejados de la paz de Dios no es porque Él esté lejos de nosotros, sino porque nuestra mente está demasiado ruidosa para poder escuchar su voz suave. El mundo en el que vivimos es un mundo lleno de ruido, donde desde el primer momento en que abrimos los ojos por la mañana, muchas cosas ya comienzan a exigir nuestra atención. Puede que el teléfono que está sobre la mesa al lado de la cama ya se haya encendido con nuevas notificaciones. Puede que tu mente inmediatamente empiece a recordar las cosas que debes hacer durante el día, las llamadas que debes responder, las responsabilidades que te esperan cuando salgas por la puerta. En un mundo así, la mente humana fácilmente se vuelve como una habitación llena de ruido, donde hay demasiados pensamientos hablando al mismo tiempo dentro de nosotros, haciendo difícil distinguir cuál es la voz de la preocupación y cuál es la voz de la fe. Hay días en los que sentimos como si en nuestra cabeza hubiera cientos de pensamientos moviéndose de un lado a otro, como autos apresurados que se desplazan por una carretera llena de tráfico, y en medio de ese caos comenzamos a sentirnos cansados incluso antes de que el día realmente haya comenzado. Por eso, a lo largo de la historia de la Biblia, vemos algo muy interesante. Y es que los momentos en que las personas escuchan claramente la voz de Dios generalmente no ocurren en medio de multitudes ruidosas, sino en momentos de silencio. Cuando leemos sobre el profeta Elías, vemos que él esperó al Señor en muchos fenómenos poderosos de la naturaleza como un gran viento, un terremoto y fuego. Pero finalmente la Biblia dice que Dios no estaba en esas cosas, sino que vino en un susurro suave,
Eso nos enseña una lección profunda. Dios no necesita gritar para que lo escuchemos, porque su voz generalmente llega como una brisa suave que toca el alma más que como un trueno que sacude el cielo. Sin embargo, para poder sentir esa brisa suave, nuestra mente necesita volverse tranquila. Así como la superficie de un lago solo puede reflejar el cielo cuando sus aguas están en calma, quizás recientemente has pasado días en los que tu mente no ha tenido ni un solo momento de silencio, porque las preocupaciones, las preguntas y las presiones han ocupado cada pequeño rincón de tus pensamientos. Cuando eso ocurre, las personas fácilmente sienten como si estuvieran corriendo una larga carrera sin tener la oportunidad de detenerse a respirar. Y mientras más rápido corremos, más agotados nos sentimos. Pero esta mañana estamos entrando en un momento diferente. Un momento en el que no necesitas demostrar nada a nadie, no necesitas resolver todos los problemas de inmediato y tampoco necesitas entender todo lo que está ocurriendo en tu vida. Este momento simplemente es un encuentro entre tú y Dios, donde puedes permitir que tu mente disminuya el ritmo y que tu corazón recuerde que no estás solo en tu camino. Intenta imaginar que tu mente es como una habitación que ha permanecido abierta todo el día, donde muchas personas entran y dejan sus voces, sus pensamientos y sus preocupaciones. Después de mucho tiempo, esa habitación se llena de sonidos y se vuelve muy difícil escuchar algo con claridad. Sin embargo, cuando cierras la puerta y permites que la habitación se vuelva silenciosa, comienzas a darte cuenta de que hay una paz que antes no podías sentir. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en este momento de la oración de la mañana, porque estamos cerrando la puerta de la prisa para abrir la puerta de la presencia de Dios. Cuando una persona permite que su mente entre en el silencio, comienza a darse cuenta de que Dios no está tan lejos como pensaba, sino que siempre ha estado muy cerca, solo que antes el ruido de la vida le impedía reconocerlo. Por eso, si puedes, toma unos segundos para respirar profundamente y deja que esa respiración te recuerde que cada aliento que tienes en esta mañana es un regalo de Dios. Cuando inhales, imagina que estás recibiendo su paz. Y cuando exhales, imagina que estás soltando las preocupaciones que has llevado durante tanto tiempo. No necesitas apresurarte en este momento, porque Dios no es un padre que está de pie a lo lejos esperando que seas perfecto antes de escucharte, sino que Él es un Padre amoroso que está dispuesto a escuchar incluso las oraciones más torpes de sus hijos. Señor amado, en el silencio de esta mañana, vengo ante ti con todo lo que llevo en mi corazón. Sé que hay momentos en los que mi mente está tan ocupada con pensamientos que me hacen olvidar que tú siempre estás más cerca de mí de lo que imagino. Hoy te entrego mi prisa. Te entrego las preocupaciones que he llevado durante muchos días. Y te pido que ayudes a mi mente a encontrar nuevamente la tranquilidad que solo tu presencia puede traer. Señor, enséñame a detenerme en los momentos de la vida cuando todo parece ir demasiado rápido y ayúdame a recordar que no siempre necesito entender todo para poder confiar en ti. Ayúdame a reconocer que la verdadera paz no viene de que todos mis problemas se resuelvan inmediatamente, sino de saber que tú estás conmigo en cada paso del camino. Señor, ayúdame a escuchar tu voz en el silencio de mi alma, porque cuando mi mente se vuelve tranquila, comienzo a darme cuenta de que tú siempre has estado allí, guiándome, protegiéndome y preparando caminos que todavía no puedo ver. Haz que esta mañana se convierta en un nuevo comienzo, donde mi mente ya no esté dominada por el miedo o la preocupación, sino que esté llena de paz y de la confianza de que tú sostienes mi futuro en tus manos amorosas. Y cuando este día comience, permite que camine con la seguridad de que no camino solo, porque el Dios del cielo va delante de mí. Está abriendo camino para mí, está preparando cosas buenas para mi vida. Después de que hemos entrado en la quietud de la mañana y hemos ofrecido a Dios los primeros pensamientos del nuevo día, hay algo muy importante que necesitamos comprender más profundamente. Y es que muchas veces lo que está limitando nuestra vida no son las circunstancias que nos rodean, sino la manera en que nuestra mente está mirando esas circunstancias. El ser humano suele creer que lo que sucede afuera determinará su futuro. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Porque en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, encontramos un consejo muy profundo que dice que no debemos vivir según la forma de pensar del mundo,
sino que necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa que la vida de una persona comienza a cambiar no cuando cambian las circunstancias, sino cuando su manera de pensar empieza a ser renovada por la verdad de Dios. Cuando una persona cambia la forma en que mira la vida, comienza a ver cosas que antes no podía ver, como cuando alguien sale de una habitación oscura hacia un lugar lleno de luz y comienza a darse cuenta de que el mundo a su alrededor es mucho más amplio de lo que alguna vez pensó. Imagina que tu mente es como un jardín muy amplio y cada pensamiento que permites permanecer en tu mente es como una semilla que se siembra en esa tierra. Si una persona siembra en su jardín semillas de miedo, de duda y de sensación de fracaso, con el tiempo esas semillas crecerán y convertirán el jardín en un lugar lleno de malas hierbas. Esas malas hierbas pueden tener nombres muy conocidos como preocupación, complejo de inferioridad, decepción o la sensación de que la propia vida no tiene futuro. Cuando esos pensamientos crecen demasiado tiempo en la mente, las personas comienzan a mirar el mundo a través del lente de la escasez y empiezan a creer que las cosas buenas están destinadas para otros, pero no para ellos. Pero Dios nunca creó al ser humano para vivir en el jardín del miedo. Él nos creó para vivir en el jardín de la esperanza, donde cada pensamiento alimentado por la fe puede convertirse en un árbol grande que trae sombra y fruto a la vida. Lo hermoso es que el jardín de la mente no es un lugar fijo que no pueda cambiar. Porque cuando una persona comienza a permitir que la palabra de Dios entre en su mente, nuevas semillas comienzan a ser sembradas. Esas semillas pueden parecer pequeñas al principio, pero llevan dentro de sí una vida muy especial, porque son semillas de verdad que vienen de Dios. Tal vez en el pasado escuchaste palabras que te hicieron creer que no eras lo suficientemente bueno, que no eras lo suficientemente fuerte o que tu vida nunca cambiaría. Esas palabras son como semillas negativas que fueron sembradas en tu mente durante muchos años y con el tiempo comenzaron a levantar muros invisibles que te hicieron sentir limitado. Sin embargo, la promesa de Dios es que nuestra mente puede ser renovada. Cuando la palabra de Dios entra en el jardín de la mente, las semillas de la verdad comienzan a reemplazar las semillas del miedo y poco a poco un nuevo paisaje comienza a formarse dentro de la persona. Una persona empieza a pensar de manera diferente cuando entiende que no es solamente el producto de sus circunstancias, sino un hijo de Dios. Y cuando reconoce eso, la manera en que mira la vida también comienza a cambiar. Las cosas que antes le causaban miedo comienzan a perder su poder, porque su mente ahora está siendo alimentada por las promesas de Dios en lugar de por las palabras negativas del mundo. Hay una imagen muy hermosa en la naturaleza que podemos usar para comprender mejor esto. Cuando el invierno dura mucho tiempo y la tierra se vuelve seca y dura, muchas personas pueden pensar que el jardín ha muerto. Pero cuando llega la primavera y la luz del sol comienza a tocar la tierra, nuevos brotes empiezan a aparecer desde lugares donde antes nadie pensaba que la vida aún existía. Nuestra vida a veces también es como un jardín que está esperando la primavera. Puede que hayas pasado por estaciones muy difíciles, estaciones en las que tu mente se sentía pesada por pensamientos negativos. Pero esta mañana Dios quiere recordarte que Él puede renovar el jardín de tu mente. Y cuando Él lo hace, los pensamientos antiguos ya no tienen el mismo poder que antes. Cuando una persona comienza a pensar de la manera que Dios enseña, empieza a ver oportunidades donde antes solo veía límites. Comienza a entender que el retraso no siempre es un fracaso y que los caminos largos o desviados a veces son precisamente la forma en que Dios prepara a alguien para entrar en un futuro mejor. Por eso, esta mañana, si todavía hay pensamientos en tu mente que dicen que tu vida no puede cambiar, recuerda que esos pensamientos no tienen la última palabra. La última palabra le pertenece a Dios. Y Él ha dicho que tiene planes de paz para ti. Señor amado, en esta mañana te pido que entres en el jardín de mi mente y me ayudes a ver qué pensamientos están haciendo que mi vida se vuelva pesada. Ayúdame a reconocer las semillas de miedo y de duda que han sido sembradas en mi mente en el pasado, para que pueda entregarlas en tus manos. Señor, arranca las malas hierbas de la preocupación de mi mente y siembra en su lugar semillas de fe, de esperanza y de la verdad que viene de tu palabra.
Ayúdame a recordar que no soy prisionero de pensamientos negativos, porque en ti puedo ser transformado y convertirme en una nueva persona. Enséñame a pensar de la manera en que tú piensas, para que ya no mire la vida solamente por lo que mis ojos ven, sino por lo que mi fe cree. Ayúdame a recordar que cada vez que permito que la palabra de Dios permanezca en mi mente, un cambio silencioso comienza a ocurrir dentro de mí. Señor, creo que mi mente puede convertirse en un jardín lleno de vida, un lugar donde las semillas de esperanza crecerán y donde nuevos pensamientos me guiarán hacia nuevos caminos en la vida. Y cuando entre en este día, ayúdame a recordar que la renovación de la mente no es un milagro que ocurre en un solo instante, sino un camino que tú estás realizando paso a paso en mi vida, hasta que empiece a ver el mundo con los ojos de la fe y con el corazón de la confianza. Después de que hemos entrado en la quietud de la mañana y hemos ofrecido a Dios los primeros pensamientos del nuevo día, hay algo muy importante que necesitamos comprender más profundamente. Y es que muchas veces lo que está limitando nuestra vida no son las circunstancias que nos rodean, sino la manera en que nuestra mente está mirando esas circunstancias. El ser humano suele creer que lo que sucede afuera determinará su futuro, pero la Biblia enseña algo muy diferente. Porque en la carta a los Romanos, capítulo 2 y versículo 2, encontramos un consejo muy profundo que dice que no debemos vivir según la forma de pensar del mundo, sino que necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa que la vida de una persona comienza a cambiar no cuando cambian las circunstancias, sino cuando su manera de pensar empieza a ser renovada por la verdad de Dios. Cuando una persona cambia la forma en que mira la vida, comienza a ver cosas que antes no podía ver. Como cuando alguien sale de una habitación oscura hacia un lugar lleno de luz y comienza a darse cuenta de que el mundo a su alrededor es mucho más amplio de lo que alguna vez pensó. Imagina que tu mente es como un jardín muy amplio y cada pensamiento que permites permanecer en tu mente es como una semilla que se siembra en esa tierra. Si una persona siembra en su jardín semillas de miedo, de duda y de sensación de fracaso, con el tiempo esas semillas crecerán y convertirán el jardín en un lugar lleno de malas hierbas. Esas malas hierbas pueden tener nombres muy conocidos como preocupación, complejo de inferioridad, decepción o la sensación de que la propia vida no tiene futuro. Cuando esos pensamientos crecen demasiado tiempo en la mente, las personas comienzan a mirar el mundo a través del lente de la escasez y empiezan a creer que las cosas buenas están destinadas para otros, pero no para ellos. Pero Dios nunca creó al ser humano para vivir en el jardín del miedo. Él nos creó para vivir en el jardín de la esperanza, donde cada pensamiento alimentado por la fe puede convertirse en un árbol grande que trae sombra y fruto a la vida. Lo hermoso es que el jardín de la mente no es un lugar fijo que no pueda cambiar, porque cuando una persona comienza a permitir que la palabra de Dios entre en su mente, nuevas semillas comienzan a ser sembradas. Esas semillas pueden parecer pequeñas al principio, pero llevan dentro de sí una vida muy especial, porque son semillas de verdad que vienen de Dios. Tal vez en el pasado escuchaste palabras que te hicieron creer que no eras lo suficientemente bueno, que no eras lo suficientemente fuerte o que tu vida nunca cambiaría. Esas palabras son como semillas negativas que fueron sembradas en tu mente durante muchos años. Y con el tiempo comenzaron a levantar muros invisibles que te hicieron sentir limitado. Sin embargo, la promesa de Dios es que nuestra mente puede ser renovada. Cuando la palabra de Dios entra en el jardín de la mente, las semillas de la verdad comienzan a reemplazar las semillas del miedo. Y poco a poco un nuevo paisaje comienza a formarse dentro de la persona. Una persona empieza a pensar de manera diferente cuando entiende que no es solamente el producto de sus circunstancias, sino un hijo de Dios. Y cuando reconoce eso, la manera en que mira la vida también comienza a cambiar. Las cosas que antes le causaban miedo comienzan a perder su poder, porque su mente ahora está siendo alimentada por las promesas de Dios en lugar de por las palabras negativas del mundo. Hay una imagen muy hermosa en la naturaleza que podemos usar para comprender mejor esto. Cuando el invierno dura mucho tiempo y la tierra se vuelve seca y dura, muchas personas pueden pensar que el jardín ha muerto. Pero cuando llega la primavera y la luz del sol comienza a tocar la tierra,
Nuevos brotes empiezan a aparecer desde lugares donde antes nadie pensaba que la vida aún existía. Nuestra vida a veces también es como un jardín que está esperando la primavera. Puede que hayas pasado por estaciones muy difíciles, estaciones en las que tu mente se sentía pesada por pensamientos negativos. Pero esta mañana Dios quiere recordarte que Él puede renovar el jardín de tu mente. Y cuando Él lo hace, los pensamientos antiguos ya no tienen el mismo poder que antes. Cuando una persona comienza a pensar de la manera que Dios enseña, empieza a ver oportunidades donde antes solo veía límites. Comienza a entender que el retraso no siempre es un fracaso y que los caminos largos o desviados a veces son precisamente la forma en que Dios prepara a alguien para entrar en un futuro mejor. Por eso, esta mañana, si todavía hay pensamientos en tu mente que dicen que tu vida no puede cambiar, recuerda que esos pensamientos no tienen la última palabra. La última palabra pertenece a Dios y Él ha dicho que tiene planes de paz para ti. Señor amado, en esta mañana te pido que entres en el jardín de mi mente y me ayudes a ver qué pensamientos están haciendo que mi vida se vuelva pesada. Ayúdame a reconocer las semillas de miedo y de duda que han sido sembradas en mi mente en el pasado, para que pueda entregarlas en tus manos. Señor, arranca las malas hierbas de la preocupación de mi mente y siembra en su lugar semillas de fe, de esperanza y de la verdad que viene de tu palabra. Ayúdame a recordar que no soy prisionero de pensamientos negativos, porque en ti puedo ser transformado y convertirme en una nueva persona. Enséñame a pensar de la manera en que tú piensas, para que ya no mire la vida solamente por lo que mis ojos ven, sino por lo que mi fe cree. Ayúdame a recordar que cada vez que permito que la palabra de Dios permanezca en mi mente, un cambio silencioso comienza a ocurrir dentro de mí. Señor, creo que mi mente puede convertirse en un jardín lleno de vida, un lugar donde las semillas de esperanza crecerán y donde nuevos pensamientos me guiarán hacia nuevos caminos en la vida. Y cuando entre en este día, ayúdame a recordar que la renovación de la mente no es un milagro que ocurre en un solo instante, sino un camino que tú estás realizando paso a paso en mi vida, hasta que comience a ver el mundo con los ojos de la fe y con el corazón de la confianza. En el camino de la vida, casi todos nosotros tendremos momentos en los que miramos hacia adelante y sentimos como si nuestro camino estuviera bloqueado por una puerta cerrada. Son momentos en los que hemos orado, hemos esperado y hemos tratado de caminar con fe. Pero el resultado que esperábamos no aparece de la manera que imaginábamos. Puede ser una puerta en el trabajo, cuando has hecho muchos esfuerzos para alcanzar una oportunidad que finalmente no ocurrió. Puede ser una puerta en la familia, cuando has pedido reconciliación pero todo sigue lleno de tensión y malentendidos. O puede ser una puerta en la salud, cuando has orado por sanidad pero tu cuerpo todavía está luchando con dificultades. Cuando cosas así suceden, es muy fácil que las personas comiencen a preguntarse en su corazón si Dios realmente está escuchando sus oraciones. Algunas personas incluso empiezan a pensar que tal vez esa puerta cerrada es una señal de que han tomado el camino equivocado o que su vida ha llegado a un punto en el que toda esperanza comienza a parecer lejana. Pero la Biblia nos muestra una imagen muy diferente acerca de las puertas cerradas en la vida de las personas. Porque en muchas historias de la Biblia, las puertas que se cierran no son el final, sino parte del camino que Dios usa para guiar a las personas hacia un lugar mejor. Recordemos la historia de José que mencionamos antes, porque su vida es uno de los ejemplos más claros de cómo las puertas que parecen cerrarse pueden convertirse en pasos de preparación para un plan más grande. Cuando José era joven, tuvo sueños muy especiales acerca de su futuro, pero en lugar de entrar inmediatamente en la gloria, tuvo que pasar por años muy difíciles. Fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Un acontecimiento que para muchas personas podría parecer como la primera puerta de esperanza que se cierra. Después, cuando trabajó fielmente en la casa de Potifar, fue acusado injustamente y llevado a la prisión. Y para alguien que mira la vida con ojos naturales, eso podría parecer otra puerta que se cerraba delante de él. Si miramos la historia de José solamente a través de momentos aislados, podríamos pensar que su vida fue una cadena de fracasos. Sin embargo, cuando miramos toda la historia,
Comenzamos a darnos cuenta de que cada puerta cerrada en realidad lo estaba llevando más cerca del lugar que Dios había preparado para él desde el principio. Los años en la prisión no fueron el final de su vida, sino que se convirtieron en el lugar donde conoció a las personas que abrirían la puerta que lo llevaría al palacio del faraón. Aquello que parecía fracaso terminó siendo el paso que lo llevó a la posición donde pudo salvar a todo un pueblo del hambre. Esa historia nos recuerda que a veces, cuando una puerta se cierra en nuestra vida, no significa que Dios nos haya olvidado, sino que puede significar simplemente que Él nos está guiando por un camino diferente que todavía no podemos ver. Hay momentos en los que las personas le piden a Dios que abra una puerta que ellas creen que es el mejor camino para su vida. Pero Dios ve el panorama completo y sabe que si esa puerta se abriera, el camino detrás de ella podría no ser el mejor para su futuro. Un padre amoroso no le da a su hijo todo lo que el niño pide, porque sabe que hay cosas que el niño cree que son buenas, pero que en realidad podrían dañarlo. De la misma manera, Dios a veces cierra puertas por las que nosotros queremos pasar para protegernos de caminos que todavía no entendemos. Cuando una persona comienza a comprender eso, puede mirar las puertas cerradas desde otra perspectiva. En lugar de ver solamente decepción, comienza a preguntarse si Dios está preparando otro camino que todavía no puede ver. Esto no significa que el sentimiento de tristeza o decepción sea incorrecto, porque el ser humano tiene un corazón y sueños reales. Sin embargo, la fe nos ayuda a recordar que la historia de nuestra vida no está escrita por momentos aislados, sino por la mano de Dios que guía todo el camino. Tal vez ahora mismo en tu vida hay una puerta que acaba de cerrarse y estás frente a ella con muchas preguntas en tu corazón. Puede que no entiendas por qué las cosas por las que oraste no sucedieron de la manera que esperabas. Pero esta mañana Dios quiere que recuerdes que Él todavía está en tu historia. Él no está solamente en los momentos en los que todo sucede según tus planes, sino también en los momentos en los que las cosas parecen no seguir el camino que esperabas. Señor amado, en esta mañana vengo ante ti con las puertas de mi vida que no entiendo por qué se han cerrado. Hay sueños que he llevado en mi corazón y caminos que esperaba que se abrieran, pero me encuentro frente a muros que no sé cómo atravesar. Señor, ayúdame a recordar que tú sigues obrando, incluso cuando yo no puedo verlo. Ayúdame a creer que las puertas cerradas no son una señal de abandono, sino que pueden ser una señal de dirección. Enséñame a tener un corazón que confíe en que cuando una puerta se cierra, tú todavía estás preparando otros caminos que aún no puedo ver. Ayúdame a caminar en este día no con decepción, sino con la esperanza de que mi historia todavía está siendo escrita por la mano de Dios. Y mientras continúo mi camino, ayúdame a recordar que las puertas cerradas no tienen el poder de decidir mi futuro, porque mi futuro está en las manos de aquel que prometió que tiene planes de paz para mí. Después de que hemos hablado sobre las puertas que se cierran en la vida y sobre cómo a veces Dios permite que ciertos caminos lleguen a su fin para guiarnos hacia cosas mejores, hay una promesa muy poderosa en la Biblia que esta mañana necesitamos guardar en nuestro corazón. Es la palabra que Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, donde Él declara que está haciendo algo nuevo, que incluso cuando las personas todavía no lo perciben, un nuevo camino ya está siendo abierto delante de ellas. Cuando escuchamos esa promesa, comenzamos a comprender que la vida de una persona que confía en Dios nunca queda atrapada en un callejón sin salida permanente. Porque Dios no está limitado por las circunstancias que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Él puede abrir un camino incluso en lugares donde las personas creen que no existe ningún camino. Hay una imagen muy hermosa en la profecía de Isaías cuando Dios dice que Él puede hacer un camino en el desierto y ríos en la tierra seca. Cuando pensamos en el desierto, normalmente imaginamos un lugar árido, caluroso y aparentemente sin señales de vida. Un lugar donde si una persona se pierde, puede sentirse completamente sola y sin saber hacia dónde ir. Sin embargo, Dios usa precisamente esa imagen para decir que incluso en los lugares más secos de la vida humana, Él todavía puede crear nuevos caminos y traer aguas de vida. Eso significa que no existe una circunstancia demasiado árida para que Dios no pueda traer renovación. Y tampoco existe un camino demasiado cerrado para que Él no pueda abrir una nueva dirección. Tal vez recientemente has sentido como si estuvieras caminando por un desierto en tu vida.
Un lugar donde los sueños parecen haberse secado y donde la esperanza parece volverse más frágil cada día. Puede que hayas orado por un cambio en tu familia, en tu trabajo o en tu salud, pero todavía te encuentras en la misma situación en la que has estado durante muchos meses o incluso muchos años. Cuando una persona atraviesa una temporada así, es muy fácil comenzar a creer que todo siempre será de esa manera y que el camino que tiene delante será igual al camino que quedó atrás. Pero la promesa de Dios nos recuerda que Él no está atado a nuestro pasado ni está limitado por aquello que nosotros creemos imposible. En muchas historias de la Biblia vemos que los momentos en que las personas sienten que no hay salida suelen convertirse precisamente en los momentos en que Dios comienza a abrir un camino nuevo que antes nadie podía imaginar. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y veía al ejército de Egipto acercándose por detrás, pensaron que su viaje había terminado y que ya no tenían ningún lugar hacia donde ir. Pero fue precisamente en ese momento cuando Dios hizo lo que nadie podía imaginar, porque abrió un camino en medio del mar para que su pueblo caminara por donde antes solo había agua. Eso nos recuerda que cuando los seres humanos dicen que ya no hay camino, Dios todavía puede decir que el camino apenas está comenzando. Puede que en tu vida también haya momentos así, momentos en los que miras tu situación y sientes que estás de pie frente a un gran mar sin ningún puente para cruzarlo. Tal vez ves las dificultades delante de ti y las presiones detrás de ti. Y en tu corazón puedes preguntarte si realmente existe todavía un camino para tu vida. Pero esta mañana Dios quiere que recuerdes que Él es el que puede abrir caminos que los seres humanos no pueden ver. Él no solo abre caminos conocidos, sino que también puede crear caminos completamente nuevos. Caminos que nunca habías pensado y caminos que pueden llevarte a lugares que jamás imaginaste. Lo importante es que cuando una persona confía en Dios, aprende a caminar incluso cuando todavía no puede ver todo el camino que tiene delante. La fe no significa que sepamos todo lo que ocurrirá en el futuro, sino que confiamos en que aquel que nos guía conoce el camino que necesitamos seguir. Una persona que camina en la oscuridad puede no ver todo el camino delante de sí. Pero si lleva en la mano una pequeña lámpara, esa luz es suficiente para iluminar el siguiente paso. La fe en Dios es como esa luz, porque no siempre nos muestra todo el camino, pero siempre nos da suficiente luz para dar un paso más. Por eso, si te encuentras en un lugar de la vida donde no sabes hacia dónde ir después, recuerda que Dios no te pide que veas todo el camino antes de avanzar. Él simplemente te invita a caminar con la confianza de que Él va delante de ti y de que cada uno de tus pasos está siendo guiado por su mano. Señor amado, en esta mañana te pido que me ayudes a recordar que mi vida no está atrapada en las circunstancias que ahora estoy viendo. Hay momentos en los que siento que estoy de pie en un desierto de espera, donde no sé cuándo llegará el cambio. Pero hoy elijo creer en tu promesa de que tú estás haciendo algo nuevo en mi vida, incluso cuando todavía no puedo reconocerlo. Ayúdame a creer que nuevos caminos están siendo abiertos, incluso cuando mis ojos aún no pueden verlos. Enséñame a caminar por fe y no solo por lo que puedo ver. Y ayúdame a recordar que tú eres el Dios que puede hacer ríos en el desierto y caminos en lugares donde yo pensaba que no había salida. Llena mi corazón de esperanza cuando entre en este día. Y ayúdame a recordar siempre que mi futuro no está determinado por los límites de mis circunstancias, sino por el poder de Dios. Hay un principio muy profundo que la Biblia menciona con frecuencia, y ese principio puede ayudarnos a entender mejor la manera en que Dios obra en la vida de las personas. Ese principio es el principio de la semilla. En el mundo natural que vemos cada día, casi todo comienza con una semilla muy pequeña. Un árbol grande comenzó alguna vez con una pequeña semilla que fue sembrada en la tierra, y un campo lleno de cosecha comenzó con semillas que un agricultor colocó pacientemente en el suelo con la confianza de que algún día crecerían y traerían una cosecha. Cuando reflexionamos sobre esto, empezamos a darnos cuenta de que la vida humana también está construida según un principio muy similar, porque las cosas grandes que veremos en el futuro normalmente comienzan con pequeñas semillas que se siembran hoy. Un pensamiento, una decisión, una acción o una oración puede ser como una semilla colocada en la tierra de la vida. Y con el tiempo esa semilla puede crecer hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que al principio podíamos imaginar.
Cuando la Biblia habla de la abundancia que Dios desea dar a las personas, no siempre se refiere solamente al dinero o a los bienes materiales, porque la abundancia que Dios promete incluye cosas mucho más profundas. La abundancia puede ser la paz en el corazón incluso cuando las circunstancias alrededor no son perfectas, la alegría en la familia, la salud para seguir caminando en la vida y nuevas oportunidades que antes nunca habíamos imaginado. Una persona puede tener mucho dinero y aún así sentirse vacía por dentro, mientras que otra puede no tener muchas riquezas materiales pero vivir en una paz y una alegría que nadie puede quitarle. Esto nos muestra que la abundancia que Dios da no se mide solo por lo que tenemos en las manos, sino también por lo que tenemos en el corazón. Sin embargo, al igual que en la naturaleza, la abundancia en la vida suele comenzar con una semilla que se siembra en fe. Cuando una persona siembra en su vida semillas de gratitud, de confianza y de bondad, esas semillas comienzan a crear un ambiente donde las cosas buenas pueden crecer. Hay algo muy interesante que los agricultores entienden muy bien, y es que cuando siembran una semilla en la tierra, no permanecen cada día junto al campo preocupándose si esa semilla está creciendo o no. Ellos saben que después de que la semilla es sembrada, un proceso silencioso comienza a desarrollarse bajo la tierra, y si esperan con paciencia, llegará el día en que verán los brotes comenzar a aparecer. En la vida de fe ocurre algo similar. Cuando una persona siembra semillas de esperanza y de confianza en Dios, el resultado no siempre aparece inmediatamente. Hay temporadas en las que oramos y sembramos buenas semillas en nuestra vida, pero parece que todavía no vemos ningún cambio delante de nuestros ojos. En esas temporadas es importante recordar que Dios está obrando incluso cuando nosotros todavía no lo vemos. La semilla no crece sobre la superficie de la tierra, sino que crece en silencio debajo de ella. Y cuando llega el tiempo adecuado, lo que fue sembrado comienza a manifestarse. Tal vez en el pasado sembraste en tu vida semillas de preocupación o de duda sin darte cuenta. Los pensamientos negativos, las palabras sin esperanza o las decisiones tomadas desde el miedo también pueden ser como semillas que se siembran en la tierra de la mente. Sin embargo, lo maravilloso de la gracia de Dios es que siempre tenemos la oportunidad de comenzar a sembrar nuevas semillas. No importa cómo haya sido tu pasado, porque hoy todavía puedes comenzar a sembrar en tu vida semillas de fe, de paciencia y de confianza en el plan de Dios. Una oración ofrecida con fe puede ser como una semilla sembrada en la tierra. Un acto de bondad hacia otra persona puede ser otra semilla colocada en el suelo de la vida. Un pensamiento de gratitud en lugar de queja puede convertirse en una pequeña semilla que lleva dentro de sí el poder de producir un gran cambio con el tiempo. Cuando una persona empieza a vivir de esta manera, poco a poco comienza a darse cuenta de que su vida ya no está gobernada por la sensación de escasez, porque está viviendo en una tierra donde Dios está haciendo crecer las semillas de la abundancia. Puede que todavía no veas toda la cosecha que Dios está preparando para tu vida, pero eso no significa que esa cosecha no exista. Un agricultor no abandona su campo solo porque no ve las plantas crecer después de unos pocos días, porque sabe que la vida está desarrollándose de una manera que los ojos no pueden ver. Esta mañana Dios quiere recordarte que las semillas de esperanza que has sembrado en tu vida no han sido en vano. Cada oración, cada acto de amor y cada paso dado en fe se está convirtiendo en parte de la cosecha que Dios está preparando para tu futuro. Señor amado, en esta mañana te entrego el jardín de mi vida y te pido que me ayudes a convertirme en una persona que siembra buenas semillas. Ayúdame a sembrar en mi vida pensamientos de esperanza en lugar de pensamientos de miedo. Ayúdame a sembrar palabras de vida en lugar de palabras de duda. Y ayúdame a sembrar actos de bondad para que mi vida pueda convertirse en una tierra donde las cosas buenas puedan crecer. Recuérdame que la verdadera abundancia no viene de acumular mucho para mí mismo, sino de convertirme en una fuente de bendición para las personas que me rodean. Ayúdame a vivir con un corazón abierto para que cuando tú me bendigas, yo pueda compartir esas bendiciones con quienes las necesitan. Señor, creo que las semillas de fe que siembro hoy se convertirán en grandes árboles en el futuro. Creo que tú estás cuidando el jardín de mi vida de una manera que todavía no puedo comprender completamente. Por eso, cuando entre en este día,
Ayúdame a caminar con gratitud y con la esperanza de que Dios está preparando una cosecha llena de bendiciones para mi vida. En el camino de la vida hay heridas que no se pueden ver con los ojos, pero que tienen un peso muy grande en el corazón de las personas. Y a veces son precisamente esas heridas invisibles las que hacen que alguien se sienta más cansado que cualquier carga material. Hay personas que siguen caminando, siguen trabajando y siguen sonriendo delante de los demás. Pero en lo más profundo de su corazón todavía llevan los fragmentos de cosas que ocurrieron en el pasado. Puede ser una traición de alguien en quien una vez confiaste. Puede ser una palabra que hirió tu corazón hace muchos años. O puede ser una pérdida que te hizo sentir como si una parte de ti hubiera desaparecido para siempre. Heridas así no siempre son visibles para quienes están alrededor, pero pueden afectar la forma en que una persona mira la vida, la manera en que mira el futuro e incluso la manera en que se ve a sí misma. Cuando un corazón ha estado herido durante mucho tiempo, a veces las personas empiezan a levantar muros a su alrededor para protegerse de ser heridas una vez más. Esos muros pueden hacer que alguien se sienta seguro por un tiempo, pero con el paso del tiempo también pueden hacer que esa persona se sienta sola y distante de las cosas buenas que la vida todavía quiere ofrecerle. La Biblia nos da una promesa muy hermosa acerca del corazón humano, porque en el Salmo 147, versículo 3, leemos que Dios es quien sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa promesa nos muestra que Dios no solo se preocupa por las circunstancias externas de nuestra vida, sino también por lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Hay una imagen muy significativa que podemos usar para comprender esto. Es la imagen de un vaso de cerámica que cae al suelo y se rompe en muchos pedazos. Cuando algo así ocurre, muchas personas pueden pensar que ese vaso ha perdido su valor y que ya no puede volver a usarse. Sin embargo, existe un arte antiguo en Japón llamado kintsugi, donde los vasos rotos se vuelven a unir con un tipo especial de pegamento mezclado con oro. El resultado es que el vaso restaurado no solo vuelve a ser útil, sino que incluso se vuelve más hermoso, porque lleva en sí mismo la historia de su restauración. La vida humana a veces es como ese vaso que ha caído y se ha roto en muchos pedazos. Hay momentos en los que sentimos que los fragmentos del pasado han hecho que nuestra vida nunca vuelva a ser como antes. Pero Dios no mira nuestros fragmentos como señales de un final, sino como lugares donde su gracia puede comenzar a obrar. Cuando Dios toca el corazón de una persona, Él no simplemente oculta sus heridas, sino que comienza un proceso de sanidad desde el interior, donde cada fragmento del pasado puede ser colocado nuevamente en su lugar, de una manera nueva. Lo que una vez fue señal de dolor puede convertirse en un testimonio de sanidad. Hay personas en la Biblia que también pasaron por heridas muy profundas en sus vidas. David escribió muchos salmos en momentos en que su corazón estaba lleno de tristeza y temor, pero fue precisamente en esos momentos cuando encontró consuelo al saber que Dios estaba escuchando su clamor. Esto nos muestra que Dios no nos pide que ocultemos nuestras heridas antes de acercarnos a Él, porque Él ya conocía esas heridas mucho antes de que pudiéramos expresarlas con palabras. Él no espera que seamos fuertes para ayudarnos, sino que se acerca a nosotros justamente en los momentos en que nos sentimos más débiles. Tal vez en tu corazón todavía hay recuerdos que te causan dolor cada vez que vuelves a pensar en ellos. Tal vez hay palabras o acontecimientos del pasado que dejaron marcas que crees que nunca desaparecerán. Pero esta mañana Dios quiere que recuerdes que no hay herida demasiado profunda para que su gracia no pueda tocarla. No hay corazón demasiado roto para que Él no pueda sanarlo. El proceso de sanidad a veces no ocurre en un solo momento, sino que es un camino en el que Dios camina con nosotros cada día. Cuando una persona comienza a entregar su dolor en las manos de Dios, poco a poco empieza a darse cuenta de que las cargas que antes llevaba sola comienzan a volverse más ligeras. Eso no significa que el pasado desaparezca por completo, pero sí significa que el pasado ya no tiene el poder de controlar su futuro. Las heridas que antes hacían que una persona se sintiera débil pueden convertirse en una fuente de fuerza cuando descubre que Dios ha estado con ella durante todo el camino. Señor amado, en esta mañana vengo ante ti con todo lo que hay en mi corazón. Hay recuerdos que todavía llevo conmigo y heridas que no sé cómo sanar. Señor, toca mi corazón con tu amor y comienza la obra de sanidad que solo tú puedes hacer.
Ayúdame a soltar el dolor que he guardado dentro de mí durante tanto tiempo y ayúdame a creer que mi futuro no está definido por lo que ocurrió en el pasado. Venda las heridas de mi corazón y haz que mi corazón se vuelva más fuerte por medio de tu gracia. Ayúdame a recordar que no estoy solo en este camino, porque tú caminas conmigo y estás renovando mi corazón cada día. Cuando entre en este nuevo día, permite que lleve conmigo la paz de saber que el Dios del cielo es quien sana los corazones quebrantados y transforma las historias de dolor en historias de esperanza. Después de que hemos recorrido juntos el camino de esta oración de la mañana, desde los primeros pensamientos del amanecer hasta las promesas de un nuevo camino que Dios puede abrir, tal vez en tu corazón está comenzando a aparecer una sensación diferente de la que tenías cuando empezaste a escuchar estas palabras. Tal vez las preocupaciones todavía están allí. Tal vez las preguntas en tu vida todavía no tienen una respuesta inmediata. Pero en lo más profundo de tu corazón puedes estar sintiendo algo muy suave, la paz que viene de saber que no estás caminando solo. Durante estos minutos hemos recordado que Dios tiene planes buenos para nuestra vida, que nuestra mente puede ser renovada cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nuestros pensamientos, que incluso cuando algunas puertas se cierran en la vida, Dios todavía puede abrir nuevos caminos, y que incluso las heridas más profundas del corazón humano pueden ser sanadas por su amor. Cuando una persona comienza a mirar la vida a través de la luz de esas promesas, poco a poco empieza a darse cuenta de que su futuro ya no está definido por los miedos de ayer, sino por la esperanza de hoy. Esto no significa que todos los desafíos desaparezcan inmediatamente, pero sí significa que la manera en que caminamos a través de esos desafíos comienza a cambiar. Hay algo muy especial en la mañana que muchos de nosotros a veces olvidamos. Cada mañana es verdaderamente un nuevo comienzo. Cuando el sol se levanta, no pregunta cómo fue tu día de ayer, ni exige que seas perfecto antes de que su luz ilumine tu vida. De la misma manera, Dios también nos ofrece nuevos comienzos sin pedirnos que carguemos con todos los pesos del pasado. Su gracia es como la luz del amanecer, porque ilumina incluso los lugares que antes parecían llenos de oscuridad. Tal vez durante muchos años has llevado recuerdos que te hicieron pensar que tu vida ya había ido demasiado lejos para volver a empezar. Tal vez alguna vez pensaste que los errores del pasado habían terminado de escribir la historia de tu futuro. Pero esta mañana Dios quiere recordarte que la historia de tu vida no ha terminado y que incluso los capítulos más difíciles pueden convertirse en el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Un escritor no termina su historia en medio de una página solo porque el personaje esté atravesando un momento difícil. Porque precisamente esos momentos difíciles muchas veces conducen a los giros más importantes de la historia. Cuando miramos nuestra vida con los ojos de la fe, empezamos a entender que Dios todavía está escribiendo nuestra historia y que su mano sigue pasando cada página de ese camino. Tal vez todavía no puedes ver todo el cuadro de tu futuro, pero eso no significa que ese cuadro no exista. Una persona que está muy cerca de una gran pintura puede ver solamente algunos trazos aislados, pero el artista ve toda la obra y sabe que cada trazo tiene su lugar en la imagen completa. Dios es el artista que ve el cuadro completo de tu vida. Y Él sabe que lo que está ocurriendo hoy no es el final, sino parte del camino que te está llevando hacia un futuro que todavía no puedes imaginar. Por eso, en este momento, antes de terminar esta oración, quiero invitarte una vez más a poner tu corazón delante de Dios y entregarle todo lo que llevas dentro. Señor amado, en esta mañana vengo ante ti con gratitud porque me has dado un nuevo día para comenzar otra vez. Sé que hay cosas en mi vida que todavía no son perfectas y caminos que todavía no entiendo completamente, pero confío en que tú me estás guiando paso a paso. Renueva mi mente para que pueda mirar la vida con los ojos de la fe y no con los miedos del pasado. Ayúdame a caminar este día con la paz de saber que tú estás conmigo en cada circunstancia. Bendice a mi familia, a las personas que amo y a quienes caminan conmigo en el camino de la vida. Haz que mi hogar sea un lugar lleno de paz, donde tu presencia se pueda sentir en cada palabra y en cada acción. Abre nuevas puertas en mi vida según tu tiempo perfecto y ayúdame a reconocer las oportunidades que pones delante de mí. Dame sabiduría para caminar por los caminos que tú abres y paciencia para esperar cuando tu tiempo aún no ha llegado. Sana las heridas de mi corazón y haz que mi alma se vuelva más fuerte por medio de tu amor. Recuérdame que mi pasado no tiene el poder de decidir mi futuro, porque mi futuro está en las manos de Dios. Cuando salga de este momento de oración para entrar en las actividades de este día, ayúdame
a llevar conmigo la paz que has puesto en mi corazón. Que cada uno de mis pasos sea guiado por tu luz y que mi vida pueda convertirse en una bendición para las personas que me rodean. Señor, creo que hoy no es solo un día común, sino una parte del buen plan que tú estás realizando en mi vida. Y cuando mañana llegue y abra mis ojos nuevamente para ver la luz del amanecer, ayúdame a recordar en lo más profundo de mi corazón que Dios ha ido delante de mí, que Él está abriendo el camino para mí y que mi futuro está colocado en sus manos llenas de amor. En el nombre de Jesús, amén.